desarrollo y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Mi nombre es José Alejandro Martínez Sepúlveda, docente investigador en temas de sostenibilidad y economía circular de la Universidad de AN. Hace 13 años trabajamos de la mano de esta maravillosa institución y tengo el gusto de ser la persona que nos va a acompañar a lo largo de los próximos minutos en este evento, guiando los diferentes momentos que hemos preparado para todos y que esperamos sean de su total agrado, pero por encima de eso, que puedan agregar valor a sus actividades en el día a día, en sus roles, en sus empresas, en sus instituciones, pero asimismo a nivel personal. La vinculación universidad, actores económicos y el desafío del desarrollo sostenible en el nuevo escenario global, retos y oportunidades, aborda uno de los temas más relevantes y urgentes de nuestro tiempo. Este libro ofrece una visión integral de cómo la colaboración entre universidades y actores económicos puede llegar a ser un catalizador para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas unos años atrás. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la cooperación entre el ámbito académico y el sector económico es esencial para enfrentar los desafíos globales. Esta obra no solo busca identificar los retos, sino que también destaca las oportunidades que surgen cuando combinamos el conocimiento académico que se genera en estas instituciones de educación superior, en las universidades, asimismo con la capacidad de innovación y los recursos del sector económico, del sector productivo. A través de estudios de caso, investigaciones y análisis detallados, el libro nos guía hacia un futuro en donde el desarrollo sostenible no sea solo un objetivo, sino sea una realidad alcanzable. Les invito a sumergirse en esta lectura y a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede llegar a contribuir a este vital esfuerzo global. Desde hace más de 12 años la Universidad de AN ha sido pionera en el ámbito de la sostenibilidad, implementando iniciativas y proyectos que reflejan su compromiso con un futuro más verde y más equitativo. Este esfuerzo no solo ha impactado positivamente a la comunidad universitaria, sino que también ha servido como modelo para otras instituciones. Desde allí, y con el objetivo de aumentar e incrementar su impacto, a través de las redes de la universidad en las cuales participa, ha venido trabajando fuertemente para que programas y estrategias propias puedan ser conocidas y adoptados por los demás actores. Cada acción, cada proyecto que se emprende de manera independiente, claramente contribuye de una forma sostenible a ese cumplimiento de los objetivos mundiales, a los ODS, pero asimismo a un compromiso decidido de la universidad y a través de sus redes de crear, desarrollar y aportar significativamente al emprendimiento y al emprendimiento sostenible. Pero la verdadera magnitud del cambio se alcanza cuando las entidades unen esfuerzos. La fundación de la red UE al CUE, de la cual la Universidad de AN es precisamente parte esencial, es un claro ejemplo de cómo la colaboración y el trabajo en equipo pueden amplificar el impacto. Tal y como lo dice el ODS 17, alianzas. Vamos a buscar que los objetivos comunes se unan y desde allí que podamos participar activamente en la discusión, en la construcción de conocimiento, pero asimismo en poder reforzar a partir de recursos y capacidades conjuntas, potenciando los esfuerzos individuales. La coautoría de este libro es testimonio de la relevancia y efectividad del trabajo colaborativo, demostrando que juntos podemos superar grandes desafíos, desafíos globales y asimismo construir un futuro más sostenible para todos. Con esto en mente, reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por hacer parte de este evento del día de hoy y de la misma forma les damos la bienvenida. A continuación, tendremos una conversación con la rectora de la Universidad de AN, la doctora Brigitte Baptiste, alrededor de la relevancia del trabajo por el desarrollo sostenible que se ha tenido, pero también que se debe tener en nuestros territorios. Rectora, bienvenida, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas con este evento. Un saludo muy especial a todos nuestros invitados, por supuesto a los coordinadores de la red EU al CUE y a todas las personas que han venido trabajando hace tanto tiempo en este tema, muchísimo antes de que yo llegara a la universidad y que pues, han planteado un camino absolutamente pionero y muy rico en el estudio de las relaciones entre empresa y universidad. Así que ahí vamos a seguir caminando mucho tiempo. Claro que sí, y es necesario, realmente.
Bueno, doctora, observando el tema del desarrollo sostenible a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿será que podemos decir que este concepto de desarrollo sostenible es estático y se mueve de la misma forma, navega con el tiempo, o por el contrario, está en un constante cambio, en una dinámica de evolución, tal vez haciendo que lo que era sostenible antes ahora ya no sea sostenible, o lo que hoy es sostenible de pronto mañana no lo sea? ¿Cómo es eso desde su perspectiva, usted que tiene tanto trabajo alrededor del tema de desarrollo sostenible, sostenibilidad, digamos que a nivel de investigación y academia, y digamos que también de trabajo con el sector productivo? Recojo mucho ese énfasis en el tanto trabajo. Yo sí creo que la noción de sostenibilidad es una noción que evoluciona, como cualquier concepto, cualquier propuesta y sobre todo con una envergadura tan grande. La sostenibilidad es una invención con perspectivas globales y eso hace que tenga muchos sabores, tiene una visión y una manera de implementarse o de discutirse distinta en países asiáticos, mexicanos o en América. Eso enriquece mucho, obviamente, el concepto. También genera muchas avenidas y muchas formas, digamos, emergentes de aplicación. Pero también la antigüedad misma del concepto, que ya está por cumplir 50 años, creo que nos ayuda también a evaluar para qué nos sirvió en los años 70, en los años 80, cómo ha dinamizado ciertos procesos, en otros cómo se ha desgastado. Entonces, indudablemente que tenemos un concepto que va madurando, que tiene mucha vigencia, creo yo, que rescatarlo con cierta regularidad para evitar que se fosilice y especialmente entenderlo como un concepto que hace referencia a un proceso, no es un concepto que hace referencia a una condición, porque uno siempre está en búsqueda de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es un estado de las cosas, sino es diría que una experiencia evolutiva. Como la felicidad. Como la felicidad, exacto, como la felicidad, como el bienestar, son macro conceptos que guían la acción humana. Pero pues lo importante es que está ya bastante interiorizado en todos los actores de la sociedad y que también está lleno de sutilezas, de críticas profundas. Hay gente que confunde la sostenibilidad con la estabilidad, hay gente que cree que la sostenibilidad es solamente la persistencia en el tiempo de las actividades empresariales, por ejemplo. Entonces consideran que somos sostenibles si tenemos posibilidades de existir dentro de 10 o 20 años, que es una manera digamos, de entenderlo, pero no es la persistencia del negocio, por ejemplo, sino es la persistencia de todos los actores sociales que eventualmente hacen factible el negocio. En fin, pero esa conversación va desarrollándose y yo creo que, insisto, sigue muy vigente y los objetivos de desarrollo sostenible siguen siendo una carta de navegación importantísima para todo el mundo, aunque entre los objetivos haya contradicciones, aunque haya limitaciones, es lo mejor que tenemos en ese sentido. Hay propuestas de deshacer o rechazar completamente la noción de sostenibilidad, como con muchas otras ideas pues, que son que tienen cierto origen y cierta inserción en la sociedad, pero pues bienvenidas. Excelente. Yo tengo una inquietud porque hemos hablado mucho del tema de… Te vamos a dar más volumen. Hemos hablado mucho de la relevancia del trabajo de los actores sociales. ¿Sí? Los actores sociales son pieza clave y fundamental de esta identificación de los conceptos. Me llamó mucho la atención cuando conocí unos años atrás cuál era el combustible líquido que se utilizaba antes muy comúnmente. Entonces comúnmente se cazaban ballenas para sacarles el aceite, para utilizarlo como combustible líquido y era lógico, ¿sí? Y pues como actividad productiva pues salían balleneros y cazaban ballenas y traían el aceite y todos nos alimentábamos, alimentaba nuestro sistema de iluminación particularmente. Pero en algún momento alguien cayó en cuenta de que pues embarraba con las ballenas, ¿no? O sea, pues como que, ups,
¿Qué pasó? ¿Qué se requiere para que los actores sociales como que hagan clic y digan, oh, embarrada con las ballenas, o embarrada con la atmósfera, o embarrada con el plancton? O, desde tu perspectiva, ¿qué sucede para que ese clic se dé? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, es muy interesante el caso de las ballenas que citas porque tuvo una historia muy particular en el inicio de la época moderna industrial y estaba basado en lo que hipotéticamente debería ser un recurso renovable, pero no fue tan renovable como se esperaba. Tienen que ver la película Moby Dick, que no se llama Moby Dick, o por lo menos volver a leer la novela, porque ahí abordan exactamente ese cambio de época. Pero sí lo que demostró ese cambio era que las expectativas de una actividad de expandirse o de persistir en el tiempo eran irreales si no conocíamos los ciclos biológicos del recurso que estábamos explotando. Y eso, para hablar en términos muy materialistas y sin pensar que las ballenas tienen conciencia, sin pensar que son bonitas y las queremos y no queremos que se acaben, en fin, pero lo cierto es que el aceite de ballena dejó de usarse porque resultó extremadamente costoso seguir yendo a cazar ballenas y aparecieron las alternativas que hoy en día todavía desarrollamos, como el uso del petróleo. Básicamente el petróleo fue el que desplazó el uso del aceite de ballena y porque era abundante, era más fácil de obtener y era más eficiente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que el desplazamiento de una actividad no se hace por un cambio de valores necesariamente. No había Greenpeace ni grupos ambientalistas protegiendo a las ballenas, a nadie le importaban. Y en cambio sí había una necesidad de ampliar los servicios de iluminación y de movilidad para la ciudadanía. Entonces el cambio fue muy, digamos, muy material y muy afortunado, diríamos, en ese momento. Ahora estamos en el tiempo en que ya no solamente se agotaron las ballenas, sino se agotaron los dinosaurios, se agotó el petróleo. Entonces estamos otra vez abocados a eso mismo y no va a ser la conciencia ambiental la que lo cambia, aunque también ayuda muchísimo, sino la necesidad de que todos los seres humanos disfrutemos de una oferta de energía cada vez más limpia, cada vez más sana, cada vez más barata. Nosotros en Colombia, yo no sé si alguna vez utilizamos aceite de ballena, pero sí utilizamos guácharos. Eso es un tema muy, muy duro. En las cuevas de Colombia están estos grandes pájaros que crían en la oscuridad y que alimentan con pepas de palmas y de lauráceas, y los pájaros, las crías no vuelan de la cantidad de grasa que acumulan. Los indígenas entraban a las cuevas, cosechaban los pájaros y los hervían vivos para extraerles el aceite o los prendían vivos porque tenían tanta grasa que iluminaban, y esa era la tea de unos indígenas que a veces romantizamos de una manera inadecuada. No porque fueran malos, no porque no respetaran a la madre naturaleza, sino porque era el recurso que había a mano. Lo mismo con los huevos de tortuga, que son muy ricos en grasa. Se extraía el aceite de millones de huevos de tortuga en la Orinoquia, en la Amazonia, en el Magdalena, y ese aceite se utilizaba para iluminar y se utilizaba también para consumo humano, en fin. Y hoy en día, pues por supuesto sería totalmente inaceptable, por fortuna, pero gracias al petróleo en su momento tuvimos la posibilidad de liberar a parte de la biodiversidad en ese sentido. Entonces la historia nos da lecciones, la historia nos da lecciones. Excelente. No podría moverme a otro tema. Lo dijiste muy claro, como que la condición productiva hizo que hubiera esa conciencia que no necesariamente fue cambio de valores. Pero temas álgidos que tienen que ver mucho con desarrollo sostenible y con sostenibilidad, como por ejemplo, no sé, corridas de toros, un acervo cultural, o no sé, carne de perro en otras latitudes, que se ven de una forma en algún momento o en alguna otra parte geográfica, pero que se ven de otra forma cuando evolucionamos. Ahí sí puede cambiar, digamos, que un tema de valores. Ahí sí podríamos estar hablando de que el cambio de valores sí termina incidiendo a esa nueva concepción de desarrollo sostenible, o hay otro factor que puede llegar a generar ese cambio. Yo creo que lo que sucede es que
la transformación de los valores sociales siempre está asociada con los aprendizajes, está asociada con la introspección que hagan los distintos grupos de sus acciones y la discusión filosófica acerca del quehacer de lo humano, pero nunca alejada de la materialidad que soporta la supervivencia. Entonces, cada vez más tenemos la oportunidad de, gracias al bienestar que disfrutamos en la actualidad, aunque hay gente que dice que no, pero definitivamente nunca hemos estado mejor en la historia de la humanidad que en el presente, gracias a esa relativa independencia de los metabolismos orgánicos, podemos imaginar muchas cosas y podemos poner en juego y cuestionar todas nuestras prácticas materiales. Y eso está muy bien, ese es el ejercicio de la conciencia. Pero de ahí a que los valores y la abstracción de esas reflexiones produzcan cambios de comportamiento es complejo, y lo sabemos por la experiencia de las religiones. Las religiones son grandes acuerdos axiológicos de valores que han surgido en ciertos momentos de la historia y que sobreviven gracias a la conversación y a la prédica, es decir, a mantener el mensaje activo en la sociedad. Y pues ustedes saben lo difícil que es eso. Incluso hoy en día que tenemos mercadeo, esta universidad tiene un programa de mercado grande, todas las religiones, todas las ideologías, todos los sistemas de valores apelan al adoctrinamiento, apelan a la enseñanza activa más o menos crítica o acrítica de sus principios y valores. Entonces, si confiamos en que los valores va a ser lo que cambian las prácticas, somos ingenuos. Estamos creyendo en un mundo dirigido por los valores, pero además es una opción peligrosa, porque ¿quién define cuáles son los valores adecuados? La IPBES, que es la plataforma de biodiversidad, publicó hace un par de años ya, y yo participé como copresidente, perdón la autocita, pero funciona completamente. Para que me puedan echar la culpa, de la evaluación de valores en biodiversidad, cómo se estaba dando en el mundo, cómo estábamos reconociendo o no la importancia de la biodiversidad en el mundo. Y parte de la secuela de esa evaluación, que la pueden descargar gratuito y en los idiomas de Naciones Unidas en la red, ipbes.net, tuvo que ver con la idea de que había valores alineados con la sostenibilidad. Y ahora está por publicarse un artículo, creo que muy interesante, de algunos de los autores principales de la evaluación, diciendo cómo habría que identificar esos valores asociados con la sostenibilidad. Es una pregunta que yo les hago a todos y a todas. ¿Cuáles creen ustedes si es que existen algunos valores alineados o asociados con la sostenibilidad? Por ejemplo, la solidaridad intergeneracional. Si uno está pensando realmente en las próximas generaciones, si existe algún tipo de valor que valga la pena posicionar en la política pública, que valga la pena posicionar en el desarrollo empresarial acerca del futuro de nuestros hijos o de los jóvenes que hoy están naciendo. En un momento en que el cambio climático nos dice que para el 2070 vamos a tener ya no 2 grados más de temperatura, sino 3 o 4, y para el fin de siglo, digamos, el caos climático va a ser extremadamente grave. Entonces, ¿cómo incorporamos ciertos valores de responsabilidad intergeneracional que provienen de la idea de sostenibilidad en esas políticas públicas? Eso es un reto muy interesante. Yo no estoy segura de que seamos capaces de identificar un juego de valores asociado con la sostenibilidad, pero la pregunta vale la pena. Total. Mencionaste el tema de lo público, también hemos mencionado el tema de lo privado, ¿sí? Y hemos hablado de la sociedad. Digamos que estos son algunos de los actores, pero pensando en lo que venimos conversando de cómo va pasando el tiempo y vamos tomando diferentes acciones, ¿los actores también es posible que vayan cambiando o ellos sí son permanentes? Digo yo, frente a un contexto de una realidad hace 100 años, hace 200 años, hace 50 años o ahora, o lo que será de pronto en el 2000, en el 2100, ¿los actores siguen siendo los mismos y su relevancia puede llegar a ser la misma pensando en desarrollo sostenible? No, los actores han cambiado sustancialmente. Yo pensaría que, por ejemplo, nunca tuvo tanta relevancia en la historia como ahora la sociedad civil y las organizaciones, digamos, politizadas
bien politizadas de la sociedad civil. Todas las ONGs de distinta índole que tienen agendas particulares, con valores particulares, nunca tuvieron tanta posibilidad de expresarse como en el presente. Vuelvo a Greenpeace, por ejemplo, una organización que hubiese sido imposible en cualquier momento de la historia que no fuese el presente. Y es gracias a la democracia liberal que aparecen todas esas organizaciones, digamos, disidentes. Las disidencias en el siglo XIX se extinguían rápidamente o las extinguían rápidamente. Es decir, nos costó mucho trabajo pasar de la monarquía al modelo republicano y sin necesidad de acabar con el planeta entero. Entonces, esta fase ha sido un producto de la evolución de las democracias liberales. Ahora, muchas ONGs que están atentando con la democracia, contra la democracia liberal, pero bueno, esa es otra historia. Pienso que la sociedad civil además se ha diversificado de una manera increíblemente positiva y por eso tenemos el feminismo, los feminismos como una rama importantísima del pensamiento y la acción contemporánea en términos de derechos humanos y sobre todo de derechos reproductivos, que son esenciales para discutir la sostenibilidad. De no ser por el pensamiento femenino sobre la maternidad y el cuidado de los hijos, no estaríamos en este momento hablando de la demografía en los términos que lo estamos haciendo. No sé si leyeron, y para nuestros colegas de otros países, han leído las proyecciones demográficas que existen para los países latinoamericanos, que creíamos estar exentos de ese problema del poblamiento futuro. Decimos, no, aquí nos estamos reproduciendo demasiado, decíamos, como que compramos el discurso maltusiano, y resulta que no, que en Colombia la tasa de reemplazo ya es totalmente inferior a la necesaria y para el año 2050-60 no vamos a tener una población envejecida. No tanto como la China, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Europa, que ya definitivamente no van a tener mano de obra. Ese es un tema que también va a ayudarnos a equilibrar un poco las fuerzas políticas globales. China no va a tener quien trabaje. Y por eso el énfasis en robótica, por ejemplo, que están haciendo hoy en día. Aparte de los temas feministas, tenemos todo un renacimiento de los grupos, digamos, nativos y de los proyectos indígenas e indigenistas en muchas partes del mundo a partir de minorías, pero minorías con mucho peso en términos de su conocimiento ecológico, de su capacidad de posicionarse en un mundo que se da cuenta de que con el modelo colonialista los exterminó. Entonces, la reaparición de indigenismos es importantísima, con muchas vertientes, muchos nacionalismos en algunos casos que son aterradores, pero también proyectos políticos híbridos muy novedosos. Y así podría citar muchos otros ejemplos de quiénes son los actores del futuro. Creo que el Estado cada día es un actor menos relevante, porque está embrollado, digamos, sobre todo el Estado asociado con las democracias liberales, y estamos moviéndonos hacia modelos nuevamente más autoritarios y más, digamos, dictatoriales en el mundo entero. Hay un viraje, porque la gente cuando tiene miedo de la insostenibilidad, que el futuro pinta mal, entonces apela nuevamente a los arquetipos masculinos, autoritarios, exacto, diga, tome las riendas y sálvanos, y eso puede llegar incluso a mujeres muy machistas que pueden asumir el mismo papel que los hombres habían asumido en el siglo XIX, y a eso hay que tenerle el mismo miedo que a cualquier machismo. Total. Muchos actores, muchos roles, pero quisiera colocar un foco en la academia, como grande, todas sus partecitas. El rol de la academia, ¿cuál podría llegar a ser en este contexto tan cambiante, tan dinámico, tan digamos que necesario de estar revisando cómo se está moviendo y dando, digamos que luces, cómo generó conocimiento que sea útil para ese nuevo desarrollo sostenible, o incluso cómo analizo ese nuevo desarrollo sostenible? ¿Cuál puede llegar a ser ese rol, o en este momento, claro, porque seguramente el rol ha ido cambiando? ¿Cuál es ese rol de la academia desde su perspectiva? Bueno, la academia tiene que entender la complejidad que implica el reto de las conversaciones con tantos actores novedosos y con visiones del mundo cambiante y con valores emergentes,
con estados también cambiantes. Bueno, y con un actor que no mencionamos y que seguramente más tarde de golpe podemos hablar, que es la empresa. Pues aquí estamos hablando de la empresa muy fuertemente. ¿Cómo ha cambiado la noción de empresa en los últimos siglos? Ya no estamos, o sí, con los balleneros, con los capitanes de barco de las empresas balleneras, o la empresa, para ir a épocas anteriores, la empresa de las Indias Occidentales, es decir, empresas totalmente capitalismo extractivista, sino estamos hablando eventualmente de unas empresas distintas, ¿no? Hay gente que duda, dice, no, las empresas siempre van a ser capitalistas extractivistas, pero yo creo que estamos en una época donde hay empresas distintas. Entonces, el papel de la universidad es visibilizar esos discursos novedosos, esas prácticas novedosas que provienen de los distintos actores que están encontrando un mundo tan cambiante y que están ajustándose a ese mundo que nosotros mismos cambiamos, además. Parte de lo que la universidad tendría que hacer, yo creo, es contribuir a la conciencia de los efectos de la transformación histórica del planeta a cargo nuestro, para bien y para mal. Es decir, no hay de otra. Entonces la universidad viene a ser un poquito como la conciencia, pero la conciencia material de la sociedad, no la conciencia que juzga la maldad o la bondad en la sostenibilidad. Exacto, no es la universidad no es la juez de lo que ha pasado, sino es la que tiene que identificar trayectorias, la que tiene la capacidad de pensar en siglos, la que tiene la capacidad de pensar la complejidad y insistir en que trabajemos más de cerca con los actores para innovar, para abordar todos esos retos. Entonces, yo sí creo que la universidad en este momento, básicamente el reto que tiene es abrir las puertas, las ventanas, abrir todo y invitar a todo el mundo a unas conversaciones que no se dan afuera de la universidad. Por más que uno quisiera, no son las conversaciones de la sociedad civil, no son las conversaciones de la política electoral o de la política de gobierno, y tampoco son las conversaciones de los empresarios. En cada una de ellas, en su entorno o en su particular espacio, son muy relevantes, pero son funcionales normalmente a su, digamos, ámbito de intención. A la universidad le corresponde articular, le corresponde crear puentes, le corresponde la traducción, por decirlo de alguna manera. Por eso, por ejemplo, nuestros proyectos aquí que lo conversamos hace unos días, los de la interculturalidad, cómo realmente la universidad se convierte en un dispositivo intercultural que permite unas comunicaciones más complejas y profundas entre sistemas de pensamiento que están evolucionando cada uno por su lado. Bien complejo ese rol, pero muy interesante porque digamos que ya precisamente tratando de visualizarnos ahora en el sector productivo, ahora es muy común encontrar la sostenibilidad en todo lado. Entonces uno abre el paquete de cereal y está la sostenibilidad, uno va con su carrito de supermercado y está la sostenibilidad, uno prende el televisor y antes de la nueva temporada de Pedro el Escamoso está la sostenibilidad, o sea, está en todo lado. Sí, yo estoy al día. Por favor, porque prendí el televisor precisamente anoche. Nosotros estamos propendiendo desde hace muchos tiempos a decir que deberíamos tener una visión de 360 grados de la sostenibilidad. Queríamos abordar, digamos que diferentes perspectivas, muy transdisciplinares, ¿sí? En donde se reúna diferentes visiones, pero hasta qué punto, y particularmente con el sector productivo, podemos estar ya normalizando cosas sostenibles cuando evidentemente no lo son, ¿sí? Tal vez porque no tenemos el conocimiento, ¿sí? Creo que todos escuchamos el tema del potencial riesgo bajo, pero riesgo carcinogénico de los talcos, ¿sí? Y ya cuando uno tiene 46 años y ha utilizado talco durante 46 años, pues dice, bueno, ya la embarré. Pero ahora seguramente muchos papás con un nene de 1 año va a decir, eso no, tal vez, o bueno, si le llega la noticia. ¿Qué tanto no sé si es greenwashing, pero llamémoslo así, puede ya estar incorporado en nuestro chip y asumimos pues cosas que son sostenibles o que nos venden sostenibles y ya decimos, ay sí, eso está bien. ¿Qué tan complejo puede llegar a ser esa realidad que podemos estar viviendo? A veces
llevados de la mano de las empresas capitalistas extractivistas, o de pronto inocentemente pues por alguien con buena intención pero con mala acción? Bueno, de nuevo me gusta el énfasis que le pusiste a la palabra trans. Yo creo que necesitamos una perspectiva más transformadora, más transicional en nuestra formación y en nuestro abordaje de la complejidad. Porque, cierto, podemos construir una visión de sostenibilidad en ciertos compartimientos o en ciertas acciones que contribuyen con, pero ya hay varios sectores de la academia que lo tienen muy bien diferenciado. La sostenibilidad light, digamos, acciones que contribuyen con la sostenibilidad, pero que no necesariamente hacen parte de un mundo sostenible. Entonces uno puede cambiar sus hábitos, puede consumir distinto, puede hacer ciertas cosas para pensar que uno está contribuyendo con, y seguramente sí, pero de aquí a que esa contribución adquiera la jerarquía que se requiere para que el planeta sea funcional y para que no sea un desastre lo que viene, hay un largo trecho. Entonces, sí es muy importante, digamos, saber escribir la sostenibilidad con mayúsculas o con minúsculas y llenarla de contenido. ¿Por qué dice usted que su actividad es sostenible? Una discusión que tengo con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, con la que trabajamos continuamente, es que ellos hablan de minería sostenible y yo me resisto a poner el adjetivo sostenible al lado de una actividad cuyo recurso es finito. La minería contribuye a la construcción de territorios sostenibles, contribuye a la sostenibilidad de la sociedad, pero la minería en sí nunca podría llegar a ser sostenible. Ahora dicen, no, pero hablemos de economía circular. Entonces la minería más circularidad nos permitiría constantemente estar reciclando los minerales y las materias primas hasta el punto de que las nuevas minas son las ciudades que están llenas de los metales que extrajimos y los podemos volver a capturar y volver. Entonces siempre va a haber minería y va a ser sostenible. Entonces está bien, yo creo que la discusión es interesante, pero hay que ponerla sobre la mesa, completa, cada vez, de manera que no sea, no, yo estoy ahorrando agua y ya ese es mi granito de arena de la sostenibilidad. Si todos ahorramos, si todos hacemos eso simplemente como un mensaje de tranquilidad para nuestra conciencia, podemos quedar contentos, pero no necesariamente eso va a ser significativo en el mediano y en el largo plazo. Es decir, son gestos, como dices, de buena voluntad, son gestos incompletos y peligrosísimos, porque nos dan la sensación de que sí estamos actuando, de que sí nos estamos moviendo, pero realmente cuando llegue el impacto más grave de la crisis climática, nos van a demostrar que fueron inanes, que además nos costaron una cantidad. Por eso, por ejemplo, el tema de la transición energética es tan importante, porque no predicar el abandono del petróleo, como eventualmente alguien podría haber predicado el abandono de la cacería de las ballenas en su momento, no va a resolver el problema de la demanda de energía. Entonces uno podría haber separado en 1800 en Baltimore o en Boston a hablar de lo antiético que era la cacería de ballenas y nadie hubiera parado ni 5 de bolas, o tal vez sí, algunos jóvenes. Y los jóvenes pensando en el futuro, y hubieran dicho sí, pero ¿qué hubieran hecho? Encadenarse a las ballenas, sabotear los buques balleneros, los hubieran exterminado, los hubieran encadenado y a la cárcel, porque estaban atentando contra la continuidad de la experiencia de lo social en ese momento de la historia. Más bien enseñarle a esos jóvenes a buscar alternativas a la caza de ballenas. Es decir, miren, definitivamente si ustedes creen que esto es un absurdo, es una inmoralidad, es una cosa inaceptable, ¿cuál es la siguiente opción? Entonces, seguramente algunos de esos jóvenes fueron los que fundaron las empresas petroleras, fueron los que desarrollaron la petroquímica, fueron los que se dieron cuenta de que hay mejores opciones. Y entonces esa es la invitación que uno hace ante un gobierno que dice no más exploración, cortemos el petróleo ya.
eso la economía mundial va a ser la que tome esa decisión. Eso no es una decisión impuesta por más ética que sea. Lo que sí hacemos desde la universidad, yo creo que esa es la tarea, por ejemplo, de la red, es incentivar la innovación y la creatividad para que incluso abandonemos el petróleo antes de lo que el gobierno está solicitando y diciendo. Pero pues eso tiene sus costos y sus obligaciones. Si queremos eso, entonces necesitamos invertir en innovación y ciencia. Y por ejemplo Colombia y los países que nos están observando están en mejores condiciones, todos, no invierte en innovación. Entonces, ¿cómo vamos a salir del petróleo si no invertimos ni esto en construir nuevas alternativas? Y quería mostrarles un ejemplo de esta paradoja. Es muy divertido y es porque vi la película anoche, se llama Terror bajo el Sena. Es una película espantosa, espeluznante, película B francesa en la saga de Tiburón. Un tiburón mutante por el cambio climático se mete al Sena. Qué cosa más absurda, un tiburón nadando en las catacumbas de Notre Dame. Pero se come a las ambientalistas y eso me encantó, sí, porque están los ambientalistas tratando de salvar a los tiburones y el tiburón no responde, no sabe, no responde. Pero no les hago spoiler, véanla, es una película espantosa, realmente. Excelente. Recojo este llamado porque es un llamado muy importante, el llamado a enseñar a buscar soluciones. Incluso seguramente antes, si habláramos del rol de la academia, uno diría, no, la academia enseña las soluciones. Es muy posible que a mí me hayan formado unos 30 años atrás pensando esta es la solución, pero ahora el llamado es a que piensen las soluciones, no existen, innoven para buscarlas. Ese llamado me parece poderoso para todos, pero pueden haber otros llamados a otros actores. ¿Qué otros llamados podríamos hacer? A lo público, o de pronto a lo privado, o de pronto a la misma sociedad civil, desde un contexto de tratar de pensar en la construcción del desarrollo sostenible. ¿Cuál podría ser ese llamado que tú dices, bueno, actor, usted haga esto, con que haga esto ya va en camino? No solo se lave la boca o no solo se bañe en 3 minutos y ya con eso chulito, sino no, o sea, cosas reales. ¿Cuál podría ser esos llamados? Bueno, yo creo que la deuda que tenemos con la sociedad, quienes hemos trabajado en sostenibilidad tanto tiempo, tiene que ver con la operacionalización de la sostenibilidad, con compaginar el discurso con acciones. Yo creo que la gente está un poco hastiada del llamado a la acción de terceros, de la construcción de agendas hechas por otros. Es decir, los europeos nos hacen la agenda de sostenibilidad, los chinos nos hacen la agenda de insostenibilidad, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pendientes de las elecciones en Estados Unidos, pendientes de las elecciones donde yo creo que realmente lo que nos correspondería en cada uno de nuestros países es a identificar cuáles son los horizontes a los cuales queremos producir ciertas soluciones. Tenemos problemas agroalimentarios importantes, tenemos problemas de provisionamiento de agua importantes, tenemos problemas de saneamiento importantes, y eso con el nombre de sostenibilidad o sin el nombre de sostenibilidad siguen siendo apremiantes, siguen siendo deudas sociales, seguimos estando obligados y obligadas a darle educación, a darle salud y a suplir las necesidades básicas insatisfechas de millones de personas. Lo que pasa es que ahora, en el contexto de la sostenibilidad, eso no lo podemos solucionar a las patadas, ya no podemos simplemente pensar que a punta de subsidios o que a punta de economías extractivistas vamos a poder entonces invertir en esos vacíos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos, más ingeniosos en responder, y por eso se habla de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, es decir, es cómo en el Amazonas se garantiza soberanía alimentaria, cómo en el Caribe, cómo en el Valle Central de México, cómo en el Alto Perú. Cada una de esas regiones tiene sus condicionantes a la sostenibilidad y por tanto la innovación tiene que ser diferencial, pero podemos intercambiar experiencias, podemos aprender los unos de los otros y por eso trabajamos en red, eso es absolutamente indispensable. Entonces el consejo es siempre a
repensarnos en el contexto territorial. Y yo creo que esa es una de las invitaciones que está haciendo la COP16, que están haciendo los organismos multilaterales, porque no nos sirve de nada que terceros nos hagan la agenda. Los llanos orientales van a seguir siendo llanos orientales con energía atómica o sin energía atómica. Excelente. Y excelente saber que hablando de la COP16 vamos a tener una labor muy fuerte en los próximos días, ¿no? Brito, nos comentabas que vamos a hacer Más labor de trabajo. reportería, casi que desde territorio también vas a estar viajando, ¿no? Bueno, sí, dado que ya no represento autoridades públicas en los temas de diplomacia ambiental como en el pasado, voy a tratar de participar en la conversación de la COP, abriendo esos espacios a los que hago referencia. Es decir, voy a ser corresponsal en la COP16 para poder compartir el estado de los debates, para hablar de las opiniones que traen los delegados y también los participantes que vienen a la gran fiesta que va a ser la COP en Cali. Excelente. Siempre es un lujo y siempre es un gusto charlar, realmente, pero más cuando la charla es tan sabrosa y uno aprende de cada segundo del interlocutor. Brigitte, de verdad que muchísimas gracias por estar acompañándonos en este lanzamiento de este libro de la red VLQE y gracias por esos tips y digamos que esas apreciaciones que nutren claramente mucho el ejercicio de nuestro día a día, algunos como docentes, otros como investigadores, otros como empresarios, con muchos elementos que son álgidos y de reflexión. O sea, creo que yo no alcancé a tomar nota, pero está la grabación y tendré que después tomar nota, pero yo vi a cada compañero tomando nota. Dejaste muchas tareas. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por hacer ese énfasis del trabajo en red, que es y será siempre una necesidad en el contexto del conocimiento, de la construcción y el compartir el conocimiento. Y muchas gracias por todo tu apoyo decidido a la red VLQE y este trabajo en conjunto que hacemos desde la Universidad de AN con todos nuestros colegas de Colombia y de otras partes del mundo. No, pues a ti, Alejandro, muchas gracias. Una conversación muy grata. Uno siempre, yo creo que elabora más en las conversaciones que en las conferencias y en las presentaciones magistrales, así que pues también aprendo muchísimo en este camino y a todos pues invitarles a que lean y revisen el libro, le den mucha visibilidad a todos sus capítulos y a todos los casos que están ahí presentes y a que pensemos en una edición continua de experiencias porque el emprendimiento sostenible y la relación empresa-universidad está evolucionando muy rápido y pues nos vamos a beneficiar de estar al día, digamos, en lo que está pasando. Muchísimas gracias, Brigitte. Un aplauso, por favor. Este tema de la colaboración, como lo hemos venido mencionando, termina siendo importante y relevante en la medida en que diversas personas e instituciones se unen y trabajan, permiten ampliar nuestro aspecto propio de visión y complementarlo, tender hacia una visión sistémica del desarrollo sostenible en este caso. Trabajar juntos nos permite aprovechar la diversidad de perspectivas, de conocimientos, enriquecer nuestras estrategias y las posibles soluciones que podemos llegar a generar. Y desde esa perspectiva y desde ese contexto, unir los esfuerzos termina siendo la forma más inteligente de caminar un camino en la búsqueda de una solución. Por eso entonces es claro que desde hace unos años, con un trabajo decidido, la universidad ha venido trabajando en diferentes frentes, con diferentes redes. Sin embargo, no solo nos hemos quedado con la intencionalidad de trabajar con alguna red particular que ya existiera, sino también en crearlas. Y por eso, de verdad que es un gusto para mí el haber trabajado mano a mano con una de estas gestoras de redes, de colaboración, de innovación, de apropiación de conocimiento, como es la doctora María del Pilar Ramírez, quien estuvo activamente en la conformación de la red VLQE en sus inicios y que nos sigue acompañando de la mano, trabajando y trayendo cada vez más inquietudes. Eso no es trabajo, realmente lo bueno es que es diversión, lo que nos propone siempre María del Pilar, quien de la mano de nuestro compañero, el maestro Celso Garrido Noguera desde México, fueron como el equipo fuerte que se encargó de llevar a buen término esa obra, la vinculación universidad, actores económicos y el desafío del desarrollo sostenible en el nuevo escenario global, retos y oportunidades. El libro que hoy estamos haciendo
el lanzamiento. Entonces, quisiera hacerle la palabra precisamente a María del Pilar para que nos pueda contar un poco acerca de cuál fue la experiencia. Eso salió, cayó de la nada o vino de un proceso, viene de una actividad, siempre se hace, no se hace. María del Pilar, muchísimas gracias. Tú sabes que esta es tu casa, este es tu espacio. Nos encantaría poder escuchar de viva voz tuya cómo fue esa experiencia tan bonita de desarrollar este libro. Bueno, muchísimas gracias. Quedé pues muy motivada de la charla que escuché. Aprendí muchísimo de los chácaros, guácharos, las ballenas, bueno, tantas cosas que nos contaron tan ricas que para mí de verdad ha sido un honor que la Universidad de AN tenga a Brigitte, porque lo que hemos aprendido de ti ha sido muy grande, pero sobre todo la parte de los valores, es lo que más me ha parecido importante. Entonces, bueno, muy afortunados nosotros. En la red Alcube, esa red Alcube ya tiene alrededor de unos 15 años. Nosotros en la EAN entramos a partir como del año 2016 tal vez. Y bueno, tuve la fortuna de que me nombraron a mi representante de la EAN en esta red. Y a mí me encanta todo esto de las redes, me encantan, articular actores. Entonces, estoy muy comprometida con esta red, ya no soy la representante, pero miren quién me reemplazó, semejante persona que ya lo escucharon, ¿no? Y al que estamos supremamente agradecidos, pues aquí en la IAN y yo sé que en la red Alcube también. Y me da mucho pesar que Celso no se pudo conectar, pero pues seguramente algo tecnológico no lo dejó desde México o acá, no sé. De todas maneras, Celso, tranquilo que vamos a lanzar el libro y los reconocimientos para ti son inmensos. De verdad que sí, Celso es el secretario general de la red Alcube. Alcube quiere decir América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Entonces en este momento son 21 países que están inmersos aquí en la red. Y cada año se hace un congreso en una de esas universidades. Entonces, bueno, yo he tenido la fortuna de estar en España, en Costa Rica, en Perú, Argentina y EAN. Pero el de la EAN fue una experiencia maravillosa porque fue en plena pandemia y cuando me dijeron que tocaba en la EAN y me dijeron que qué hacíamos yo, no hay ningún problema, nosotros lo hacemos virtual, pero la virtualidad en los demás países, inclusive tampoco en Colombia es tan fácil, ¿no? En esa época. Entonces, creo que la Universidad de EAN pues dio un resultado magnífico y ya ahora, hoy casualmente estamos transmitiendo por la plataforma de la EAN, sin embargo no sé qué pasó con la tecnología, que no se pudo conectar Celso. Pero bueno, entonces en el congreso que hicimos en el 2021, estábamos todavía pasando lo peor de la pandemia, hicimos este congreso que bueno, nos salimos un poco a divertirnos un poco con este congreso, hicimos unas actividades maravillosas, unos conversatorios, hubo un conversatorio en donde ahí se alcanza a ver de reflexiones universitarias mirando al futuro, donde participaron rectores de la red, encabezando por la doctora Brigitte Baptista, la doctora Marisol Durán, y bueno, entonces pues realmente creo que aquí también participaron varios de los profesores en el congreso y tuvimos 29 ponencias y de esas 29 ponencias 17 lograron ser bien documentadas para aparecer dentro del libro. De cada congreso se saca un libro y quienes coordinan el libro son pues la persona que gestiona el congreso y el secretario de la red, que es Celso. Entonces por eso ahí lo puedes pasar. Entonces por eso, como se ve ahí, Celso Garrido y María del Pilar Ramírez son los coordinadores de ese libro, pero en realidad nosotros actuamos más como
articuladores, inspiradores para que escribieran, porque yo les cuento que no es fácil hacer que los investigadores hagan ponencias y terminen la ponencia para un capítulo o para un artículo. Eso no es tan fácil porque el camino es un poquito dispendioso para los profesores que no tienen casi tiempo con todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, lograr cada año un libro, de verdad que es para aplaudirle a la red. Y además un libro internacional que está ya catalogado y que todo lo que se hace ahí pues le ayuda a los investigadores a subir su ranking en las entidades de ciencia y tecnología de cada uno de sus países. Bueno, entonces, de esos 17 capítulos vienen de diferentes países, pues de 8 países. Tuvimos también 2 talleres, bueno, de los cuales ahí dice origen y género, las ponencias, bueno, 18 mujeres y 9 hombres. Sí. Bueno, el libro usted lo van a poder descargar de la página de la Red Alcue y también de la página de la IAN. Entonces ahí, estos son todos los autores, pues no los vamos a leer porque ustedes después los van a encontrar. Siguiente. Bueno, el libro lo organizamos en grandes temáticas, como secciones, ¿sí? Entonces una primera sección fue hablar de lo virtual y la tecnología, y ahí encontramos 3 artículos que tampoco pues los vamos a leer, ustedes después ahí van a tenerlos en el libro. Otra gran temática fue de innovación, sostenibilidad e investigación, y ahí nos llegaron 3 capítulos también. Innovación, sostenibilidad e investigación, ahí tenemos otros 3 más. Bueno, y había que hablar también de la pandemia, de la COVID. Así le dicen en México, por eso se pone así la COVID. Nosotros aquí en Colombia decimos el COVID, no sé por qué la diferencia. Ay, la COVID. Bueno, fue muy interesante ver pues cómo los demás países reaccionaron a lo del COVID, ¿no? Pero bueno, en general vemos que la mayoría fuimos muy similares, casi todos metiéndose en la virtualidad, pero más que todo en la PAT, que es la presencial asistida por tecnología, porque se dieron cuenta que la virtualidad es muy costosa. La virtualidad tiene que ver con el diseño de aulas virtuales y eso tiene un costo muy bastante, más una plataforma robusta. Entonces, la mayoría de las universidades terminaron haciendo fue como videoconferencias en directo y así funcionó muy bien. Casi en todos los países fue lo que pudimos ver. Bueno, también se hizo una sección de universidad y empresa que siempre se hace y se pasan experiencias de lo que están haciendo las empresas. Entonces aquí se presentó un programa de EAN Mentoría de docentes, que es una evaluación de la aplicación del mentoring en un entorno universitario para mejorar el desempeño empresarial en Colombia. Si no estoy mal, este fue un programa que diseñó nuestra vicerrectora de Innovación Académica, Lorena Piñero, que ahorita se encuentra en Europa en un diplomado. Pero si nos está viendo, Lore, ese capítulo pues nos lo vamos a leer todos. Bueno, también está otros programas como el del desarrollo de bioproyectos del equipo a la startup de la UNL, esa es la Universidad Nacional del Litoral, es en Argentina, en Santa Fe. Tienen una cantidad de programas tecnológicos allá para los estudiantes, una universidad impresionante en todo lo que tiene que ver con emprendimiento y pues ya se le metieron ahora todas las universidades que tienen emprendimiento, pues todas están metidas con el emprendimiento sostenible, porque ya se han dado cuenta en la academia que este es el camino, ¿no? Y también ahora también hay unos de empresas culturales como organizaciones híbridas y los retos que enfrentan en sus estructuras de gestión. Caso Sabaneta, Antioquia. Ese fue de aquí de Colombia. Bueno, entonces espero que todos lean ese libro, aunque sea algunos capítulos.
yo participé en uno de los capítulos que tiene que ver con un fondo de empleados de Ecopetrol, con unas estudiantes de aquí de la Universidad de una maestría del MBA, y ellas empezaron a hacer su proyecto de la sostenibilidad del fondo de empleados de Cavipetrol. Cavipetrol es el que recoge a todos los fondos de las petroleras, y es un fondo que tiene, pues imagínense, miles de personas, y la sostenibilidad que ha tenido ese fondo para seguir durante tantos años, pues ha sido un manejo realmente de transparencia y gobernanza muy buena para que siga funcionando. Entonces se los recomiendo, ahí estoy yo también de autora en ese capítulo, y hay un capítulo que le voy a dar la palabra un momentico a José Alejandro, porque es sobre el tema de lo circular, ¿cierto? En donde pusimos la experiencia del EAN Legacy. Pues para nosotros es un orgullo mostrar el edificio, y gracias a José Alejandro y a Brigitte, pues se logró ya tener un documento muy bueno de toda la experiencia de la construcción del EAN Legacy. Entonces cuéntales así como lo más importante. Me la devolvieron, o sea, eso, yo no solo podía quedarme haciendo preguntas, tenía que también responder. Gracias, gracias Pili. Creo que más allá de la experiencia, que de por sí el EAN Legacy tiene un acopio, digamos que mucho más intenso en términos de los detalles, que es el libro precisamente que recoge el caso del EAN Legacy, desarrollado por el que fue en su momento el gerente del proceso constructivo. Digamos que yo fui un coordinador de la fase preconstructiva, pero él fue el gerente de la fase constructiva. Él sí, Miguel Orejuela, que él sí sabe cómo pegar dos ladrillos, yo no sé ni siquiera colocar un ladrillo único. En la ponencia que hicimos en el evento y en el capítulo que aparece como tal en el libro, lo que quisimos hacer el énfasis es cómo efectivamente el liderazgo se puede llegar a visibilizar en los actos, digamos que coherentes de las personas, de una institución, de una entidad, de una empresa, en este caso en la Universidad de AN. Y fue más como el contexto de poder llegar y decir cómo, perdón las palabras, espero no ser irrespetuoso, pero como el embeleco de alguien dice, yo quiero que esto sea modelo para Colombia, y entonces se habla con los otros y los otros dicen, oiga, si eso suena bien, vamos a jugarle a eso, y contra viento y marea se construye algo que parecía imposible en su momento, un diseño de altísimo nivel hecho por un súper gran diseñador para un edificio en la mitad de la nada, pues digo yo en la mitad de la nada, no para nosotros, sino para el mundo desarrollado, ¿no? En Bogotá, por allá, ¿sí? Y digamos que la ponencia recoge más bien como ese contexto de cómo efectivamente un buen líder, puede llevar a buen término esas labores que terminan siendo incluso retadoras, ¿sí? Retadoras. Cualquier otra persona o cualquier otro grupo de personas, cualquier conglomerado directivo, como fue en su momento la Sala General y el Consejo Superior, en ese momento con esa decisión, puede haber dicho, vámonos por la línea más sencilla, pues construyamos un edificio, sí, está bien, pero no el edificio. Ahora, lo bonito y lo interesante es que esto ya toca renovarlo, como lo decía nuestra rectora, todo es constante, porque ahora viene otro reto. O sea, estamos hablando de un capítulo que mencionó el trabajo que terminamos hace 2 años, pero ahora viene un reto que está comenzando y que se está escribiendo en este preciso instante, y es otro edificio. Y termina siendo muy interesante, es porque tú sabes, Pris sabe, tú sabes, somos parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pero la Universidad de AN no tiene ingeniería civil, ¿sí? No tiene arquitectura. Entonces, ya bueno, ¿y ustedes cuántos? No tenemos. Claro, tuvimos la especialización en gerencia de proyectos de construcción, ahora gerencia de proyectos, hace unos años, muchos años atrás, y seguramente pues ahí yo me soporto siempre cuando echo el cuento de por qué trabajamos en esto, pero realmente la razón de ser de nosotros estar ahí e incluso ser parte del consejo directivo del consejo es porque, pues bueno, porque estos líderes nos dieron el pie para copiar una serie de conocimiento que era importante socializarlo. Y tal vez digamos que esa es la relatoría de este artículo, es ver cómo no es solo la obra que la persona puede hacer, ¿sí? Muy bien lo decía Brigitte hace un momento, no es la buena obra de yo bañarme, enjabonarme con la llave cerrada, que es buena,
¿sí? Sino es cómo yo efectivamente utilizo el potencial que yo tengo como persona y como profesional y lo expando. Y entonces estos líderes de la universidad, una pequeña gran universidad, porque la universidad es grandísima y es hermosísima, pero pues uno compara con unos monstruos de cientos de miles de estudiantes, pues eso es pequeñita, ¿sí? Desde otros lados nos ven pequeñita, pero como unos líderes dentro de una pequeña organización se toman un sueño grande, se inspiran y lo desarrollan. Y esta no es la primera vez que ha pasado, porque es que pasó desde los fundadores hace 57 años. Sí, o sea, es constante. Creo que la lectura es poder revisar que algo bueno pasa acá en la Universidad de AN porque forjamos buenos líderes, líderes que ayudan efectivamente a lo que estamos hablando en el libro, al desarrollo sostenible. Bueno, esperamos que cuando esté el otro edificio hagamos el siguiente congreso ahí, porque va a ser un ícono, no solo para Bogotá, sino dicen que para el mundo, para Latinoamérica. Esperemos saber si eso va a ser así, que muy seguramente. Bueno, la última. Entonces, pues antes que ya para finalizar, darle las gracias primero a la rectora de la IAN, Brigitte, muchas gracias por todo tu apoyo, porque tú sabes que tú congregas, tienes esa magia. Entonces, muchas gracias a Celso Garrido de la Red Alcuve, obviamente, a todos los profesores de aquí de la universidad y a las unidades administrativas también. Lady, muchas gracias por todos los técnicos, todos los profesores que colaboraron en los talleres, en las ponencias. Siempre son la mano derecha es la carne, es el contenido de un congreso, ¿sí? El alma, los profesores y los estudiantes. Verónica Vega es la coordinadora de la Red Alcuve, espero que también esté conectada y viéndome. Vero, muchas gracias por todo, porque Verónica es como la logística en todo, ella arma todo, ella nos salva de cualquier problema, entonces es increíble Verónica Vega. Y tuvimos unos editores al inicio que se llamaban Juan Carlos Hilera y Laura Cediel, los primeros editores del libro. Desafortunadamente cada uno tuvo un problema grande y no pudieron continuar, así es que el libro lo terminó editando nuestra editora de aquí de la IAN, Irina Florian. Entonces a Irina muchísimas gracias y también quiero presentarles a la estudiante Sofía. Bueno, Sofi es hija de mi gran amiga Elizabeth Chaparrón de esta Elizabeth. Bueno, en el foco. Y entonces Elizabeth siempre ha estado ayudando en todas las cosas de la universidad y ahora cuando yo la conocí, yo veía que llegaba una niña aquí a la universidad y era la hija de Elizabeth y a ella le encantaba estar con todos nosotros charlando y se hizo amiga de todos los profesores y terminó ahora estudiando mercadeo acá en la universidad. ¿En qué semestre vas? ¿Ya? Mira, pero ella es proactiva, es impresionante, entonces le agradezco porque ella me ayudó con la presentación, a que se viera así tan bonita. y pues Sofi, muchas gracias de verdad y te deseo muchos éxitos en todo lo que vayas a hacer porque sé que vas a llegar lejísimos. Ella sí tiene el ADN del emprendimiento total, pero total, más la innovación, más la sostenibilidad. Es que a estos niños ya les tocaron 3 cosas, ¿no? Entonces, son más integrales y encima que viene ahora la parte de valores, que tenemos que ponerlo todavía más fuerte. Entonces, no. Sí, no es miedo. Además que es una generación linda, es una generación que a nosotros mis hijos siempre me dicen que por qué tanto hablo de la sostenibilidad, pero que sí es lo más obvio, ¿no? ¿Cómo así que el plástico de un solo uso, pues es que es lo más lógico? Ellos ya, miren por ejemplo esta belleza de chaqueta que se puso aquí José Alejandro. No, entonces las generaciones,
más pequeñas que la mía, pues son personas que vienen con muchos valores ya de todo lo… Tal cual, sí. Es como lo que llamaban a los nativos digitales, pues ellos son nativos sostenibles, digo yo, ¿cierto? Entonces, pues qué linda generación y sé que van a hacer unas cosas maravillosas. Y estoy segura que será la futura decana de algo aquí en la Universidad Sofía, porque Ave María, es que ella vive la EAN desde chiquita. Bueno, entonces muchas gracias a todos y no sé qué más Pili, tiene muchísimas pensado. gracias. No, yo creo que también un aplauso, por favor, para el Pilar. Gestora de la red UALCUE, de la mano, claro, de las demás instituciones y entidades, pero ella fue la embajadora de la red y sigue siendo que es lo más importante. Y digamos que otra vez terminamos cayendo en poder decir el poder de las personas y de cómo efectivamente las personas pueden llegar a generar que haya todo un cambio o digamos que una transformación en lo colectivo. Asimismo, también es importante tener presente que cualquier actividad que desarrolla una institución como la Universidad de AN o un conglomerado de instituciones como la red UALCUE o la red UDUAL deberían en lo posible no ser dispersas, no ser atomizadas, deberían estar correlacionadas para permitir, digamos que alinearse hacia un fin común y en lo posible pues buscar efectivamente trascender con mayor impacto hacia futuro. Menciono esto porque efectivamente, como muy bien nos lo dijo Pilar, el ejercicio de este libro es tan solo algo que pasó o que está pasando hoy con el lanzamiento, pero día a día se va renovando. Y esto es un llamado a todos los que nos ven y que hacen parte ya de la red UALCUE, a los que están acá y nos están acompañando, que tal vez no hacen parte de la red UALCUE, no la han conocido, pero que quieran ser parte, que bien sea a esta o a otras redes, se vinculen y trabajen activamente, ¿sí? Y de esa forma, pues seguramente podremos llegar a hacer un mayor impacto en el tiempo. Nosotros en la red UALCUE vamos a tener precisamente Google me está leyendo. me están stalkeando a ver si estoy revisando algo. Nosotros en la red UALCUE vamos a tener nuestro congreso, como muy bien lo mencionó Pilar, vamos a tener el congreso en el próximo septiembre, con un lujo de organizadores, porque está la Universidad de Costa Rica, en este momento siendo la sede, así como en el 2021 nos comentó Pili, que fue la Universidad de Costa Rica, en asocio con otras universidades de Costa Rica, en asocio, digamos que con entidades públicas y privadas de Costa Rica, van a abrir las puertas para que nos encontremos. ¿A hacer qué? A dialogar, a presentar ponencias, a mostrar conocimiento y de paso a generar, digamos que esas posibilidades de tratar de encontrar aquello que resalte la valía para poderlo consolidar en un producto bibliográfico. Luego seguramente vamos a terminar un lanzamiento a la vuelta de un año y medio, de las memorias de este congreso, como lo hemos venido haciendo, como ustedes juiciosamente lo han venido haciendo, de la mano de todas las entidades que hacen parte de la red UALCUE. De verdad que la invitación entonces a todos es a que tratemos de conocer un poco más de esta red, claro, descargar el libro, revisar el libro, es tremendamente importante para nosotros que este libro, la vinculación universidad, actores económicos y el desafío del desarrollo sostenible en el nuevo escenario global, retos y oportunidades, pues lo podamos conocer. Hoy hemos tenido, digamos que unos pellizquitos de los contenidos que asimismo tiene el libro, pero la clave es poderlo leer, poderlo aprovechar, interiorizar algunos elementos, discutirlos, controvertirlos ojalá, y volcarnos a ese diálogo y esa construcción colectiva. De verdad que muchísimas gracias nuevamente María del Pilar, al maestro Celso Garrido, que sabemos que nos está siguiendo desde EAN TV. No nos pudo acompañar, digamos que a través directamente de la transmisión, pero nos está siguiendo, a Verónica y a todos los miembros de la red, así como los autores que nos están acompañando desde sus diferentes localidades y geografías siguiendo esta transmisión. Con esto queremos dar gracias a los asistentes, a los presenciales, pero también a los virtuales. Y de esta forma dar por terminada nuestra jornada de lanzamiento de esta publicación. Los invitamos, reitero, a descargarlo, a leerlo y entre todos a seguir construyendo y compartiendo conocimiento alrededor del desarrollo sostenible. Que esa sea nuestra labor, nuestro día a día y nuestra meta.
Reitero el agradecimiento infinito a nuestra rectora Brigitte por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los miembros de la red Dual CUBE, los presentes. Ha sido un gusto para mí estarlos acompañando. Nos veremos en una próxima actividad, seguramente el lanzamiento del próximo libro, ¿cierto, Pili? Claro que sí. O antes si algo extraordinario ocurre, como decían las noticias. Brigitte, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones.